Hola hermanos y hermanas. Bueno, esta semana nos tocaba estudiar Mosía 29 hasta Alma 4, ¿ya? Eh, bueno, en la semana pasada estuvimos estudiando lo que había pasado, ¿cierto? Con el pueblo de Limi, ¿ya? Con Alma hijo, cómo ellos regresan a Zarahemla y se hacen parte del pueblo de Dios, ¿cierto? Eso es lo que vimos la semana pasada. Bueno, Mosía ya estaba bien viejito y era el rey, y la preocupación que tenía era quién lo iba a suceder, ¿cierto? Como rey. Por lo tanto, dentro de su preocupación, él lo que hace es hacerle una propuesta al pueblo. Primero les pregunta, ¿quién quiere que los gobierne? Él dice, bueno, tu hijo. Pero él dice, bueno, mi hijo no va a querer, mi hijo no quiere, y además mi hijo no está acá, y mi otro hijo tampoco va a aceptar. Por lo tanto, y él hace un análisis bastante profundo de los sufrimientos que había tenido el pueblo en la situación de tener un rey y de la esclavitud y de todo lo que habían pasado. Entonces él hace una propuesta en Mosía 29:11 y dice lo siguiente, dice, por tanto seré vuestro rey el resto de mis días, sin embargo nombremos jueces para que juzguen a este pueblo según nuestra ley y arreglaremos de otra manera los asuntos de este pueblo, pues nombraremos hombres sabios como jueces, quienes juzgarán a este pueblo según los mandamientos de Dios. Era una forma distinta de gobernar. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, va por todas las ciudades nombrando jueces, hombres justos, que pudieran asumir esta responsabilidad, y deja a Alma como juez superior y además como sumo sacerdote. Entonces, eh, y además Mosía hace un trabajo con el pueblo, donde va de ciudad en ciudad, ¿cierto? Para pedir la opinión a la gente, que la gente participara, que diera, ¿cierto?, era lo que ellos querían. Y esto nos enseña, me encanta esto, porque además tiene que ver con lo que nosotros hoy día como ciudadanos a veces tenemos que tomar decisiones, y que no solamente nos es que estar en la iglesia, solo tenemos que aprender lo que tiene que ver con el Evangelio. Va una cosa ligada con la otra. Si nosotros queremos mejorar el mundo, compartir el Evangelio, dice Mosía, debemos participar, debemos dar nuestra opinión. Porque uno se podría preguntar, ¿y qué hubiera pasado si la gente de la iglesia en ese tiempo no hubiera participado? Capaz que hubieran tenido tal vez un rey inicuo que hubiera abusado de ellos, porque lo que más le preocupaba a Mosía era esto de que una sola persona tuviera el poder absoluto, y eso significaba que abusaran de la gente, sobre todo porque existía la posibilidad de que se pudieran volver inicuos. Usted sabe lo que significa el poder, todos sabemos lo que significa el poder, y a veces el poder, cuando se va a la cabeza, ¿cierto?, nubla a los hombres. Por lo tanto, aquí aprendemos algo muy importante, aprendemos a cómo ser buenos ciudadanos, participando y dando nuestra opinión. ¿Ya? Cómo podemos ser una influencia positiva en nuestra comunidad también, que nosotros podemos. Acá hay un relato y dice, poco después que la hermana Belle Stafford fuera llamada como presidenta general de la Sociedad de Socorro en 1945, las líderes de la Sociedad de Socorro recibieron una invitación para asistir a una reunión del Consejo Nacional de Mujeres. Las hermanas líderes habían sido miembros de ese consejo durante muchos años, pero sintieron que el consejo no les había dado un buen trato. Después de analizarlo con sus consejeras, la hermana Spafford le recomendó al presidente de la iglesia, George Albert Smith, que la Sociedad de Socorro finalizara su condición como miembro del consejo. Al analizar la recomendación, la hermana Spafford dijo, presidente Smith, no sacamos ningún provecho de ese consejo. Más adelante relató, el presidente me miró sorprendido y me dijo, hermana Spafford, ¿es que acaso piensa solo en lo que puedan sacar de provecho? ¿No cree que a veces ayuda a tomar en cuenta lo que ustedes puedan aportar? Creo, continuó, que las mujeres de la iglesia mormona tienen algo que brindar a las mujeres del mundo y que también pueden aprender de ellas. En lugar de retirarse, sugiero que lleve a varias de las integrantes más capaces de su mesa directiva y vuelvan a esa reunión.
Después dijo con énfasis: hagan sentir su influencia. La hermana Spafford obedeció ese consejo. Ella prestó servicio durante muchos años en el consejo y con el tiempo fue electa como una de sus líderes. ¿Se dan cuenta? Que es importante que nosotros estemos y participemos en las juntas de vecinos, en la universidad cuando participamos, ¿cierto? A lo mejor de los consejos estudiantiles, en nuestro trabajo, en nuestros sindicatos, en nuestras asociaciones, en la comunidad en general. Y podemos ser una influencia sobre las otras personas. En Mosías 29, 26 al 27 dice: ahora bien, no es cosa común que la voz del pueblo desee algo que sea contrario. Que es cuando dice, trataréis vuestros asuntos según la voz del pueblo. ¿Qué es lo que les dice Mosías? Porque cuando en esa escritura dice que si es común que la parte menor del pueblo desee lo que no es justo, por tanto, dice, esto observaréis, trataréis vuestros asuntos según la voz del pueblo. Eso recalca, ¿ya? Y en Alma 2:5-7 dice lo siguiente. Alma 2:5-7 dice: y así se reunieron para expresar sus opiniones concernientes al asunto y las presentaron ante los jueces. Y aconteció que la voz del pueblo resultó en contra de Amlisi, de modo que no fue hecho su rey. ¿Qué pasó aquí? ¿Ya? Cuando Amlisi aparece este hombre, ya estaba gobernando Alma, hijo, aparece este hombre Amlisi que empieza a ir como en contra de las cosas de la iglesia y esto empieza como a tambalear la administración de Alma. Y pasa esto que lo que hace. El pueblo se pronunció porque llevaron esto a votación, porque este hombre quería ser rey. Y llevan a votación y la gente no, pues la gente se da cuenta que este hombre los está engañando y dicen: no, nosotros no queremos que este hombre sea rey. ¿Ya? Entonces se dan cuenta que también la gente, las personas, no son tan fáciles de engañar como este hombre quiso aquí, ¿cierto? Porque él había traído a muchos con su astucia y muchos le siguieron también. Entonces, hay mucha gente que nos va a venir a contar cuentos, ¿cierto? O a engañar o querer engañar. Y ahí es cuando nosotros debemos, ¿cierto?, estar atentos, como dice acá en la escritura, dice, y debemos nosotros tratar de ser una influencia positiva en las demás personas también para que no sean engañadas. Bueno, cuando Alma hijo ya estaba después superior y de sumo sacerdote, había también un hombre llamado Neor, ya que enseñaba doctrina falsa. Y en Alma 1, 3, 4 dice lo siguiente, dice 1, 3, 4, dice: y había andado entre el pueblo predicándole lo que él decía ser la palabra de Dios, importunando a la iglesia, declarando que todo sacerdote y maestro debía hacerse popular y que no debían trabajar con sus manos, sino que el pueblo debía sostenerlos. Y también testificaba al pueblo que todo el género humano se salvaría en el postrer día y que no tenían por qué temer ni temblar, sino que podían levantar la cabeza y regocijarse, porque el Señor había creado a todos los hombres y también los había redimido a todos, y al fin todos los hombres tendrían vida eterna. ¿Se dan cuenta? Una persona que quiere que las personas lo sigan y que está cambiando y enseñando doctrina falsa a las personas, y muchos le creyeron a punto de comenzar a establecer una iglesia, ¿ya? Y Gedeón, ¿se acuerdan de Gedeón? El mismo que libró al pueblo de Limi del cautiverio. Bueno, Gedeón, ¿cierto?, lo enfrenta. Y en Alma 1, en el 7, dice: y aconteció que yendo a predicar a los que creían en su palabra, dio con un hombre que pertenecía a la iglesia de Dios, Gedeón, sí, uno de sus maestros, y empezó a disputar vigorosamente con él, a fin de descarriar al pueblo de la iglesia. Mas el hombre lo resistió, amonestándolo con las palabras de Dios. Y en el 9 dice: ahora bien, porque Gedeón lo resistió con las palabras de Dios, se encolerizó con Gedeón
y sacó su espada y empezó a darle golpes. Y Gedeón estaba ya muy entrado en años, por tanto no pudo aguantar sus golpes, de modo que murió por la espada. ¿Cómo podemos nosotros aplicar esto hoy día en nuestra vida? Podemos decir, bueno, ¿cuáles son las mentiras mezcladas con verdades que hoy día nos engañan? Hay muchas, hoy día, sobre todo el mundo hoy día está lleno de esas mentiras. Bueno, hay muchas cosas que nosotros vemos que a veces los mismos gobernantes quieren implementar para dar en el gusto a unos pocos y poder tener un gobierno tranquilo, y cosas que van contra nuestros principios, ¿ya? ¿Cómo podemos nosotros ayudar a nuestra familia a que no sean engañadas? Bueno, aquí dice, con la palabra de Dios, dice que de esta forma resistió amonestándolo con las palabras de Dios. O sea, con nuestro testimonio y con lo que nosotros hemos aprendido en la iglesia. Y en el 26 dice lo siguiente: y cuando los sacerdotes dejaban su trabajo para impartir la palabra de Dios a los del pueblo, estos también dejaban sus labores para oír la palabra de Dios, y después que el sacerdote les había impartido la palabra de Dios, todos volvían diligentemente a sus labores, y el sacerdote no se consideraba mejor que sus oyentes, porque el predicador no era de más estima que el oyente, ni el maestro era el mejor que el discípulo, y así todos eran iguales y todos trabajaban, todo hombre según su fuerza. Todos eran iguales. O sea, aquí no porque alguien enseñe o sepa más, va a ser más que el que enseña, al contrario. Nosotros debemos ayudar a nuestra familia y ayudar a los demás a que puedan entender el Evangelio, y a nosotros compartir nuestro testimonio. Ese es el mayor poder que nosotros tenemos para convencer al otro y para poder ayudar al otro, y para también poder muchas veces sacar de la ignorancia y de las mentiras a las personas que nos rodean. Entonces, podemos decir, ¿cuál es nuestra motivación para servir en la iglesia? ¿Cuál es nuestra motivación? La motivación de alma, que es servir a nuestro prójimo, enseñar, ayudar a los demás, compartir el Evangelio, o la de Neor, que quería las riquezas, el orgullo, ¿cierto? Y llevar al pueblo por un camino distinto que fuera el Evangelio. Eso es lo que nosotros nos debemos preguntar. En Alma 1, capítulo 1, y en Alma 4, hubieron momentos en que el pueblo empezó a dejar llevarse por el orgullo, porque les comenzó a ir bien, a prosperar, a tener riquezas, lujos, linos, finos, joyas, vestidos costosos, etc. Y se empezaron a desviar del camino de la iglesia de Dios, ¿ya? Y el orgullo se los consumió. En Alma 1, 24 y 25 dice, porque muchos de ellos endurecieron sus corazones y sus nombres fueron borrados, de modo que no los recordaron más en el pueblo de Dios. Y también muchos se retiraron de entre ellos. Ahora bien, esto fue una dura prueba para los que se mantuvieron constantes en la fe. Sin embargo, fueron firmes e inamovibles en guardar los mandamientos de Dios, y sobrellevaron pacientemente la persecución que se les imponía. ¿Se dan cuenta como nosotros de ser una ayuda? Y si nosotros entramos o probamos en esos caminos, vamos a ser una piedra de tropiezo para que los demás también progresen. O sea, siempre hemos conversado que los miembros de la iglesia deben ser un ejemplo. Por lo tanto, las demás personas, cuando están recién conociendo el Evangelio, nos están mirando, ¿ya? Y que no nos debe pasar lo que les pasó acá al pueblo de Nefi, ¿ya? Porque dice que ahora bien, esto fue una dura prueba para los que se mantuvieron constantes en la fe. Estar mirando, ¿cierto?, cómo los otros endurecían sus corazones y no cumplían, ¿cierto?, con las leyes de Dios. Y en Alma 4, 8, dice, porque vieron y observaron con gran dolor que los del pueblo de la iglesia empezaban a ensalzarse en el orgullo de sus ojos y a fijar sus corazones en las riquezas y en las cosas vanas del mundo, de modo que empezaron a despreciarse unos a otros y a perseguir a aquellos que no creían conforme a la propia voluntad
voluntad y placer de ellos. Y en el 10, y así terminó el año octavo del gobierno de los jueces, y la iniquidad de la iglesia, de los de la iglesia, fue un gran tropiezo para los que no pertenecían a ella. Y así la iglesia empezó a detener su progreso. El orgullo no nos permite progresar. Esa debe ser la lección para nosotros. No nos permite progresar a nosotros e impedimos el progreso de los demás. El orgullo no es solo una palabra, es un contenido de acciones, de esas palabras que nosotros cuando decimos que amamos las riquezas, ¿ya? Que nosotros preferimos las cosas materiales, la riqueza. Bueno, en la clase del libro de la familia dice que los verdaderos discípulos de Jesucristo no fijan su corazón en las riquezas. ¿Ya? Bueno, en Alma 4:15 también dice algo importante y dice: ahora bien, aconteció que Alma, habiendo visto las aflicciones de los humildes discípulos de Dios y las persecuciones que sobre ellos amontonaba el resto de su pueblo, y viendo toda su desigualdad, comenzó a afligirse en extremo. Sin embargo, no le faltó el Espíritu del Señor. O sea, porque acá también Alma empieza a afligirse en extremo por todo lo que estaba haciendo el pueblo. Ustedes si ven, el pueblo un tiempo progresaba, estaba bien, y vemos de nuevo que el pueblo otra vez caía en el orgullo y en el amor por la riqueza, se olvidaban de Dios, ¿ya? Entonces, ¿qué hizo Alma? ¿Qué hizo Alma? E hizo esto para poder salir él mismo entre los de su pueblo, o sea, renunció a ser el juez superior, pero no renunció a ser sumo sacerdote. ¿Y qué es lo que hizo? Esto para poder salir entre el mismo, entre los de su pueblo, o sea, entre el pueblo de Nefi, a fin de predicarles la palabra de Dios, para despertar en ellos el recuerdo de sus deberes y para abatir por medio de la palabra de Dios todo el orgullo y las artimañas y todas las contenciones que había entre su pueblo, porque no vio otra manera de rescatarlo sino con la fuerza de un testimonio puro en contra de ellos. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Alma, no era necesario que lo hiciera, pero él, su responsabilidad, dijo, de los años que me quedan de vida, es que yo vaya a confrontar a esta gente, al pueblo, al pueblo, y vaya a dar mi testimonio. Dice, con mi testimonio puro puedo cambiar corazones, ¿ya? Y dice, es con poder, el testimonio puro es poder, ¿ya? Pero no con sermones, ¿ya? Ni juzgando a la gente. Esa es la diferencia. Por eso, cuando damos nuestro testimonio, tiene que ser en base al Evangelio, a lo que nosotros hemos vivido, al poder que hemos logrado en nuestros corazones con la palabra de Dios, ¿ya? Hoy día podríamos pensar, así como pensó Alma en su pueblo, pensar en alguien que hoy día no está en la iglesia, que haya tomado otro camino. ¿Y qué podemos hacer por esa persona? Tal vez con nuestro testimonio ayudarle. ¿No les ha pasado a ustedes que cuando escuchamos a veces las conferencias de la iglesia, algún discurso o algún testimonio de los apóstoles, de nuestros profetas, toca tan grandemente, inmensamente nuestro corazón, esa fibra que nadie puede tocar a veces, ¿ya? Y despierta en nosotros el recuerdo de nuestros deberes, ¿ya? De aquellas cosas que dejamos de hacer y las que tenemos que seguir haciendo y que no las hemos hecho. Y no, esas cosas nos pueden ayudar a superar el orgullo y la contención además. Me encanta esta clase, me encantó porque tiene que ver con el ser humano integral, no solo el miembro de la iglesia, sino que el miembro de la iglesia, el ciudadano, el hermano, la hermana de la iglesia, en que primero nos recuerda que debemos ser buenos ciudadanos, primero que debemos preocuparnos de nuestro prójimo, que debemos alejar totalmente el orgullo de nuestras vidas, que debemos servir a los demás, ¿ya? Y que debemos preocuparnos de aquel, a lo mejor más cercano, que hoy día se ha ido, que no está en la iglesia, no está en el Evangelio. Y cómo podemos a lo mejor orar por él
y con un testimonio puro a lo mejor hacer que él recuerde cuáles son sus deberes. De verdad, Alma me conmueve, Alma hijo me conmueve, y pensar que él también alguna vez estuvo fuera de la iglesia. Pero todo es posible para el Señor. Nosotros podemos volver a empezar, podemos volver al Evangelio, podemos volver a la iglesia sin reparos, sin cuestionamientos, sin juzgamiento. Y esa es nuestra responsabilidad hoy día, de poder compartir estas cosas con los hermanos y hermanas que no están acá, no están en la iglesia, y tal vez invitarlos de una forma hermanable y con un testimonio puro para que puedan regresar. Yo sé, no tengo ninguna duda, que estas cosas son verdaderas, que Jesucristo vive, que Él nos ama, que Él está pendiente de nosotros, especialmente en este tiempo. Yo siempre digo y les vuelvo a recalcar que estamos viviendo momentos que nunca tal vez pensamos vivir, y que más que nunca necesitamos del Evangelio en nuestra vida. Y por eso el profeta es un hombre de Dios, testifico de eso, porque Él nos preparó meses anteriores a que viniera todo esto, para que también pudiéramos estar preparados espiritualmente y podamos seguir haciéndolo en nuestros hogares. Yo sé que estas cosas son verdaderas y que la próxima semana vamos a poder estudiar qué es lo que es un testimonio puro. Y comparto estas cosas con mucho amor hacia ustedes, esperando que esta pequeña ayuda les sirva. En el nombre de Jesucristo. Amén.